1492. El mundo, tal como era conocido hasta entonces, cambiará. Europa se verá unida por el océano al nuevo continente americano. Hoy, cuando poco queda por conocer de estas tierras, más son las leyendas que envuelven al que fuera su descubridor. Cristóbal Colón, esta es su historia. ¿De dónde era el almirante? ¿Cuál es su procedencia? Son muchas las hipótesis que intentan desvelar este misterio. El propio Colón se dice oriundo de Génova, ciudad de marinos y comerciantes. Pero, ¿perteneció esta ciudad realmente? ¿O es más el interés del marino por apropiarse dicha nacionalidad? La lengua que emplea Colón es un elemento que podríamos definir como misterioso, es decir, todo dentro de este personaje lo es, pero más aún su lengua. ¿Por qué? Porque sí, se dice que Colón era de Génova, pero se expresa en un castellano que se puede definir como un castellano con multiplicidad de giros. Es decir, va a haber pues giros definidos en algunos momentos como portuguesismo, catalanismos, incluso galicismos, incluso también usa el latín. Es decir, es un ejemplo también de un personaje que usa muchas lenguas, pero sin realmente conocer completamente ninguna. Es lo que algunos autores han definido como una lengua náutica, es decir, como una lengua franca que hablaban los marineros. La verdadera procedencia de Cristóbal Colón sigue siendo, a día de hoy, un interrogante sin resolver. Y son tantas las nacionalidades que se le atribuyen como países hay en el mundo. Colón catalán, Colón ibicenco, Colón mallorquín, Colón andaluz, Colón extremeño, Colón castellano. Desde niño, el mar es su obsesión y sueña con descubrir nuevas tierras navegando allí donde el sol se oculta. Comenzará así a estudiar las estrellas y cartas de navegación según los grandes marinos. Los antiguos tratados de Aristóteles, Ptolomeo y Marino de Tiro le ayudan a idear una ruta por la que arribar las ricas tierras orientales navegando hacia Occidente. Pero, tras ver rechazada su petición de financiación por el rey de Portugal, acude a España, donde se asienta en el onubense monasterio de Santa María de la Rábida. Buenos días, padre. Aquí conoce al que será su gran amigo Fray Fernando, quien le pone en contacto con el clero más influyente, a los que relata su proyecto. Entra aquí en escena una figura decisiva en el devenir futuro de la empresa, Fray Hernando de Talavera. Colón inglés, se ha hablado de un Colón corso, se ha hablado de un Colón irlandés, un Colón galés, un Colón escocés. Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel, intercederá por Colón para que los reyes escuchen su propuesta, pero antes el marino debía ser escuchado por la Junta de Sabios de Salamanca. La Junta de Salamanca tilda a Cristóbal Colón de loco, por contradecir su proyecto, los saberes náuticos de la época. En Talavera resulta un desastre. Por ello decide partir a Francia para hacer el ofrecimiento a su monarca. Es en este momento cuando interviene un personaje de marcada relevancia en el devenir futuro de los hechos. Santángel, de origen judío, era banquero, consejero y administrador de los bienes de la corona. Por mediación de Martín Alonso Pinzón, él y Colón se conocen en la Rábida. Podríamos decir que Luis de Santángel fue el verdadero protector de Cristóbal Colón ante los reyes católicos y sobre todo uno de los pocos cortesanos que supo ver en los proyectos colombinos no solo una oportunidad financiera, sino las dimensiones de poder que podría acarrear el hallazgo de nuevas tierras en las Indias. Se podría decir que él fue el mayor arquitecto de las capitulaciones y uno de los mayores responsables de las mismas.
Santángel y Colón hacen buenas migas, y el banquero le promete una segunda entrevista con los reyes. Sin embargo, Isabel y Fernando, cuyo matrimonio significó la unión de Castilla y Aragón, se hallan en Granada y no pueden permitirse el desembolso que supone la empresa colombina por estar poniendo fin a la reconquista cristiana de la península ibérica. Será con la caída del último bastión árabe cuando puedan atender las peticiones del marino. Los reyes aceptan entregar el dinero necesario, pero las condiciones no están claras. Las negociaciones entre Isabel y Colón fueron arduas, pero finalmente la reina da su brazo a torcer y las capitulaciones pudieron firmarse. Por ellas, Colón recibe el título de almirante de la mar Océana, virrey en las tierras descubiertas y un diezmo de las mercancías. La aventura comenzaba. Colón también le debe a Santángel el hecho de que los reyes aceptasen sus extravagantes condiciones llenas de claro tinte mercantilista. Esta era la verdadera naturaleza del texto, un reparto de la riqueza y de las tierras en las que los motivos de evangelización y finalidades misioneras ni siquiera aparecían. Una vez está todo preparado, Colón y su tripulación zarpan del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. La expedición se compone de 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María. Las 2 carabelas las tuvo que pagar el pueblo de Palos de Moguer, porque al parecer había una multa impuesta del Consejo Real hacia ella que tenían que pagar unos 400.000 maravedís. Y bueno, al final lo que hicieron fue pagar estas 2 carabelas para el viaje. La intención de Colón, según los estudios de Marino de Tiro, era alcanzar las costas orientales navegando hacia el oeste. Sin embargo, entre su proyecto y su destino mediaban unas tierras ignotas, esperando ser descubiertas. Pronto descubriría el almirante que sus cálculos no eran del todo ciertos. Y en un principio Colón, para que no se asustaran por lo largo de la travesía, no se desesperaran y no se enfadaran sobre todo, empezó a llevar 2 diarios con las leguas que llevaban ya recorridas. Entonces él al principio les había avisado de que a unas 750 leguas de las Islas Canarias avistarían tierra. El problema es que esto no fue así. Los 2 diarios que Colón llevó, uno era de verdad y uno era de mentira. En el de verdad, que era el suyo, iba anotando las millas de verdad que recorrían, las reales. Y en el que hacía público, que le leía a la tripulación, le iba restando cada día. Entonces, bueno, al final se juntaron los 2 diarios y a lo mejor hay unas 300 leguas de diferencia entre cada uno. Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta y experto marino, que se había unido al proyecto colombino desde que ambos se conocieran en la Rábida, percibe el error en los cálculos del almirante y le insta a dar la vuelta ante la posibilidad de un amotinamiento. Tras la negativa de Colón, se producirá un enfriamiento en sus futuras relaciones cuando los presagios de Pinzón se hagan realidad. Dicen que Colón ofreció una recompensa, tan desesperados estaban que ofreció una recompensa ya a quien avistara tierra primero. Probablemente sea Rodrigo de Triana el vigía más famoso que ha dado la historia, cuando el 12 de octubre de 1492 grite: Cuentan que Colón se escaqueó de pagar la recompensa diciendo que, bueno, que él un par de horas antes de irse a dormir había visto una especie de cera que bailaba y que estaba prendida. Fue tras esa histórica exclamación cuando se produjo uno de los hechos más épicos desde que Homero escribiese su Odisea.
Un nuevo continente había sido descubierto, aunque ni sus propios protagonistas fueran conscientes de ello. Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. Francés, un colón italiano, colón alemán, un polaco, un colón ruso.